Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nosotros aquí en la Federación Mexicana de Diabetes con un videochat más. Hoy va a ser sobre mitos de diabetes. Yo soy Andrés Vargas, coordinador editorial de la Federación y coeditor de la revista Diabetes Hoy. Y tengo aquí frente a mí a Ana Laura Segundo, que es nuestra community manager y una gran especialista que respetamos mucho para todos estos temas de nutrición y diabetes. ¿Cómo estás, Ana Laura? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tú sabes más que yo de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. El tema del videochat del día de hoy es mitos de diabetes. Realmente hay mucha información acerca de diabetes ahora con las redes sociales, internet, con todos los medios impresos y digitales que tenemos con respecto a diabetes. Tenemos a la mano mucha información, pero es bien cierto que a veces también estamos confundidos o incluso hay muchos mitos que familiares, incluso tal vez algunos especialistas nos comparten. Entonces, la finalidad de este videochat es aclarar estos mitos. Además de este videochat que va a quedar como un documento importante para evitar este tipo de cosas, ya más o menos comentaste algo, pero antes de ir desgranando uno por uno los mitos, me gustaría que me dijeras por qué se dan estos mitos y cuáles son los principales canales por donde llegan este tipo de mitos a la gente y la confunden. Muy bien, pues principalmente son cosas que se van pasando de voz en voz, de otros pacientes, de familiares. Generalmente estos mitos que vamos a mencionar uno por uno es lo que otras personas que viven con diabetes o incluso que no viven con diabetes nos dicen. Aquí es muy importante y van a ver un común denominador en todos los mitos es siempre verificar la información con un profesional de la salud, con un educador en diabetes. Generalmente los mitos son precisamente eso, pero se va pasando de voz en voz y tal vez a veces la información se modifica y pues las cosas no son realmente como son, pero generalmente es eso. Aquí el consejo más básico que les vamos a dar es que siempre lo consulten con su especialista, por supuesto. Principal, ¿no? Así es. Fíjate que curiosamente hace poco estuve en una reunión con especialistas en diabetes y con periodistas especialistas en diabetes y me sorprendí al darme cuenta que a pesar de tener ya cierta información, muchos periodistas especializados en salud, quisiera entrecomillar también, todavía se piensa entre este gremio que la diabetes se cura. Y este es uno de los primeros mitos, el principal de todos, que la diabetes tiene cura. Así es, efectivamente. Bueno, hablando desde algunos alimentos, algunos test, algunos medicamentos, muchas personas tienen este mito. Hay que aclarar que efectivamente es un mito. Hoy en día no hay una cura para la diabetes. Últimamente se han hecho muchos estudios con diferentes tipos de células en pacientes con diabetes tipo 1. Más adelante vamos a mencionar los principales tipos de diabetes. Pero aquí es únicamente con diabetes tipo 1 y son primeros ensayos, hace falta muchos estudios. Hoy en día podríamos decir que la diabetes no se cura. Se puede controlar muy bien, sí, hay muchos factores que hace posible que cuidemos bien de nuestra diabetes, que una persona que vive con diabetes pueda vivir muy bien, pero efectivamente hasta el día de hoy no hay cura. Yo los invito a que si alguien les ofrece cura con distintas terapias celulares, antídotos, gotas, etcétera, pues siempre ustedes tengan esta información de que la diabetes no tiene cura y sí muchas personas se aprovechan de pues, la credulidad de la gente de querer curarse para gastar grandes cantidades de dinero y no es así. Por favor, hagan caso omiso a esta información. Muy bien, otro mito que viene de la mano del primero es que el nopal cura la diabetes. Yo ya lo había escuchado antes también, y sobre todo lo ves en estos mercados donde venden hierbas, etcétera, te dicen, llévese el nopal que le va a curar su diabetes de la mala. Así es, puede ser polvo, puede ser gotas de extracto de nopal, puede ser un alimento que contenga nopal. Realmente aquí, ya mencionamos en el primer punto, la diabetes hoy en día no tiene cura. Se ha estado estudiando últimamente mucho y es con pacientes con diabetes tipo 1 únicamente y no hay nada en concreto. Y el nopal no cura la diabetes. ¿Qué es lo que tiene el nopal como otros alimentos? Tiene mucha fibra. La fibra ayuda a que los niveles de glucosa en nuestra sangre sí disminuyen. Sin embargo, no es que cure la diabetes.
sí puede ayudar a disminuir los niveles de glucosa. Sin embargo, por supuesto, hay que ver a qué hora nos lo comemos, porque hay muchos pacientes que se toman licuados de nopal, por ejemplo, en ayuno, y esto ocasiona una hipoglucemia. Entonces, siempre bien orientados con su nutriólogo y educador en diabetes con respecto al consumo de estos alimentos, sobre todo a qué hora y con qué alimentos acompañados. Pero el nopal no cura la diabetes. Es un hipoglucemiante natural, como existen otros. Sin embargo, no cura la diabetes. Los invito, igual, si escuchan esta información, pues que hagan caso omiso. Josué Castillo nos está escribiendo, no sé de dónde nos está escribiendo Josué Castillo, pero dice, bien, quisiera preguntarles qué opinan acerca del uso del vinagre para reducir la postprandial. ¿Servirá de la misma manera si se utiliza en ayuno? Muy bien. Como les comentaba, hay muchos alimentos que son hipoglucemiantes, entre ellos, por ejemplo, la canela, el nopal. Aquí lo que pasa con estos alimentos es que reaccionan en nuestro intestino y en nuestro estómago de diferentes maneras para que la glucosa se absorba más rápido, más lento. Entonces, aquí es muy importante, aquí lo que tenemos que evitar es lo que estás comiendo, es lo que te está elevando la glucosa postprandial, no el vinagre o los condimentos y demás. Entonces, los alimentos en conjunto. Es muy importante que no abandonen su tratamiento médico, su actividad física y cuidar las porciones de los alimentos que están comiendo, pero de ninguna manera recomendaremos, por ejemplo, el vinagre para que no se te eleve la glucosa de lo que estás comiendo. No, más bien hay que cuidar lo que comes. Sobre todo, como decías hace rato, ya en estas cuestiones de consumir desde medicamentos hasta alimentos y productos milagro, antes de cualquier cosa yo creo que sí hay que hacer hincapié en ir con el especialista, ¿no? Así es, definitivamente. Se dicen muchas cosas y efectivamente todo aquel que les prometa cura la diabetes, que con una pastilla, que con una gota, que con un polvo se va a bajar la glucosa o que se va a curar, eso es totalmente falso. Los invito siempre a consultar antes con su médico y los nutriólogos, educadores en diabetes, los endocrinólogos, es gente muy preparada que nos preparamos mucho tiempo para tener toda la información. Incluso no nos atrevemos a dar recomendaciones sin antes tener información muy bien sustentada. Muy bien. Respecto a los tipos de diabetes, bueno, yo tengo entendido que hay demasiados tipos de diabetes, no nada más son 3, sino son muchos tipos de diabetes, pero los más comunes son 3. Porque es muy común que entre la gente que no tiene esta información básica digan que existe una diabetes buena y una diabetes mala. Así es, esto es muy común. Hay pacientes que me han dicho, es que a mí me dio diabetes, pero de la que es muy grave o de la que es muy mala. Aquí hay que resaltar que diabetes, las dos son diabetes mellitus tipo 1, mellitus tipo 2. Mellitus viene del latín miel. Antes, cuando no había diagnóstico, cuando no había laboratorios, los médicos, les hablo de hace muchísimos años, se decía que probaban la orina de los pacientes y decían es que sabe a miel, y de ahí viene la palabra mellitus. Las dos son mellitus tipo 1, mellitus tipo 2 y diabetes gestacional, que son las más comunes, como bien nos menciona Andrés. Sin embargo, hay muchas otras que son muy poco comunes. La más común es la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2, lo que pasa es que nuestro cuerpo no puede utilizar la insulina que nuestro propio páncreas produce. ¿Esta insulina qué hace? Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero la insulina es una hormona natural que nuestro páncreas produce, que ayuda a que la glucosa entre al interior de nuestras células y las alimente. Lo que comen nuestras células son glucosa. Aquí en la diabetes tipo 2 lo que sucede es que nuestra insulina no se puede ocupar de manera correcta, se llama resistencia a la insulina. Entonces, poco a poco, esta resistencia a la insulina va haciendo que la glucosa se eleve en nuestra sangre. Aquí hay muchos medicamentos que ayudan a que la insulina sí se pueda utilizar. Pero en primera instancia, pacientes con diabetes tipo 2 siguen produciendo insulina, puede ser en menor cantidad, o puede ser que no se pueda utilizar aunque yo esté produciendo buena cantidad. Esta puede ser en adultos o niños también. Diabetes tipo 1, esta es una enfermedad autoinmune, es más común en niños, también pueden ser en jóvenes adultos, y aquí lo que sucede es que las células de mi páncreas no producen insulina. Entonces yo, aunque tome medicamentos orales que sirven para fomentar a que mi páncreas produzca insulina, la glucosa o el azúcar en la sangre no va a disminuir. Aquí lo que yo necesito es aplicar mi insulina, en el caso de diabetes tipo 1. Los dos tipos de diabetes que tienen en común, la elevación de la glucosa en la sangre.
Aquí lo que causa complicaciones y demás es la elevación de la glucosa en sangre durante mucho tiempo. Es una hiperglucemia crónica, se llama. Entonces, las dos tienen las mismas complicaciones. Puedes tener hiperglucemia, hipoglucemia, y a largo plazo las complicaciones crónicas también son las mismas. No hay diabetes buena, no hay diabetes mala, o no hay poquita o mucha diabetes. Aquí lo que es muy importante es que, primero, hacer un diagnóstico oportuno y, por supuesto, tener el tratamiento adecuado. Pero aquí este mito siento que se ha dado mucho porque hay muchos pacientes que tienen síntomas muy súbitos, es decir, bajan mucho de peso en muy poco tiempo. O hay otros pacientes que no tienen ningún síntoma, entonces dicen, yo tengo diabetes de la que no está mala porque yo me siento muy bien. Aquí es muy importante recalcar que al principio la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, no tiene ningún síntoma. Yo puedo tener diabetes y no darme cuenta hasta que ya tengo alguna complicación. Por eso es muy importante saber que todos tenemos riesgo de tener diabetes, pero si vamos acumulando otros factores de riesgo, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, pues vamos teniendo cada vez más riesgo y hay que ir con un especialista para que nos haga una prueba de glucosa, por supuesto. No hay diabetes buena ni mala, ni poquita o mucha. Lo importante es saber que tenemos diabetes, que tenemos riesgo y, por supuesto, prevenir y diagnosticar a tiempo. En este sentido, las personas obesas o con sobrepeso no van a tener diabetes ya per se, o sea, no es algo obligatorio, ¿verdad? No como tal, sí es un factor de riesgo y yo diría que es el factor de riesgo más importante. En México nosotros tenemos una prevalencia acumulada del 70% de obesidad y sobrepeso, es decir, de 10 pacientes, 7 tienen sobrepeso u obesidad. Pero además también nuestros genes y nuestra actividad física nos hace mucho más propensos a tener diabetes. Entonces, sí es un factor de riesgo muy importante, pero no necesariamente una persona que tenga sobrepeso u obesidad ya tiene diabetes. Hay que contemplar que es un factor de riesgo muy importante. Y por el contrario, Andrés, también, si yo no tengo sobrepeso u obesidad, no quiere decir que ya no voy a tener diabetes. También una persona delgada puede tener diabetes, e incluso hay muchos pacientes que se preguntan, ¿pero por qué? Yo nunca he tenido sobrepeso, yo nunca he tenido obesidad, ¿por qué tengo diabetes? Bueno, hay otros factores de riesgo como la genética, como la inactividad física, que nos hacen también propensos. Muy bien. Comer demasiados dulces causa diabetes. Esto lo asegura también mucha gente. Sí, así es, efectivamente. Muchos pacientes dicen, es que a mí me dio diabetes porque comía muchos dulces, comía mucho azúcar, o por el contrario, yo no comía nada y ahora tengo diabetes. Aquí es muy importante aclarar que el consumo de azúcar no está relacionado con un riesgo de tener diabetes. El azúcar sola. Entonces, no es por comer dulces o por comer chocolates o refresco que tienen mucho azúcar. Es un conjunto de factores de riesgo. Ya mencioné algunos: sobrepeso, obesidad, inactividad física, factores genéticos, pero no como tal el azúcar, es una mezcla de los factores de riesgo. Por supuesto, este tipo de alimentos hay que consumirlos en muy pequeñas cantidades. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud sí recomienda reducir nuestro consumo de azúcar, sobre todo de alimentos con grandes cantidades de azúcar, por ejemplo, jugos, refrescos, pero no son alimentos que sean causantes de la diabetes como tal. Muy bien, nos hacen una pregunta, no me dicen quién, pero es así como mito o verdad. Cuando tienes problemas de riñón, no puedes consumir ninguna clase de té. Muy bien. Bueno, aquí muy importante, y qué bueno que lo mencionan, hay muchas hierbas y tés que sí son tóxicos, nefrotóxicos se llaman, tóxicos para nuestro riñón. Entonces es muy importante consultar con su médico. Y aquí más bien, sí es muy importante la sustancia que contiene ese té, pero más bien aquí cuando tenemos pacientes renales es importante la cantidad de agua que están consumiendo. ¿Por qué? Porque su riñón, que es el encargado de filtrar el agua que tomamos, ya no está funcionando correctamente. Son pacientes que requieren una disminución del consumo de líquidos. Entonces, si se exceden en el consumo de tés o de aguas de tiempo, como a veces también le llaman, pues su riñón ya no puede sacar toda esa agua a través de la orina y se va quedando esa orina en nuestra sangre. Se llama edema, es una hinchazón generalizada. Entonces, más bien, aquí dos cosas. Verificar qué sustancia es, que no sea nefrotóxico, se llama tóxico para nuestro riñón, verificarlo con su médico y verificar la cantidad de agua como tal que están consumiendo.
¿Como cuáles serían? Dame dos ejemplos de estos test nefrotóxicos. Por ejemplo, recientemente están estudiando mucho el té de árnica, el té de árnica en cantidades, en distintas dosis y distintas cantidades, puede llegar a ser tóxico, lo están estudiando mucho. Incluso el mismo té de canela, por ejemplo, que tiene cafeína, que es un hipoglucemiante natural también, pudiera llegar en algunos pacientes, dependiendo de la dosis, a ocasionarles algún daño. Por eso es importante que lo consulten con su médico y no pensar que por ser natural no me va a hacer daño. Oye, Laura, este té que se usa mucho con los niños cuando tienen cólicos, el té de estrella, dicen que es muy peligroso, ¿no? Anís estrella es tóxico, efectivamente. Aquí hay algo muy importante, no me gustaría como confundir más o dejar más mitos con respecto a las plantas. Todas las plantas, hay muchas plantas que tienen efectos medicinales y que son muy buenas para la salud. De hecho, muchos medicamentos están hechos a bases de plantas. Aquí lo que hace la farmacéutica es efectivamente saber en una pastilla qué cantidad de esa planta está. Cuando yo voy al mercado y compro anís, por ejemplo, o compro árnica, yo no sé qué cantidad me estoy tomando. Entonces, eso es lo que lo hace peligroso, porque esa dosis es lo recomendable para mí, por así decirlo, para que sea seguro, es cierta cantidad según mi peso. Si yo le echo mucha hierba, pues yo ya no sé qué tanto me tomé. Eso es lo que lo hace peligroso, Andrés. Pero efectivamente el anís estrella sí está comprobado que es tóxico, pero vuelve a lo mismo. Hay que consultarlo siempre con su médico. Otro mito que nos están preguntando, yo ya lo había escuchado, es que la insulina es adictiva. Una vez que... Muy bien, ¿puedo decir algo? Mi páncreas está produciendo insulina. Yo necesito insulina para poder vivir. Realmente todos necesitamos insulina para poder vivir. Yo no le llamo una adicción porque es una hormona natural que nuestro páncreas produce. Más bien es una sustancia que nosotros necesitamos. En el caso de pacientes con diabetes tipo 1, ellos necesitan insulina, no hay de otra. Y en el caso de pacientes con diabetes tipo 2, al principio pueden ser pastillas y después, no porque esté peor su diabetes, puede ser que necesiten insulina. No hay ningún problema, la insulina no causa adicción. ¿La necesito? Sí, por supuesto, porque es una hormona natural que nuestro páncreas produce. Yo siempre les pongo el ejemplo, la hormona es como la saliva que todos producimos, o las lágrimas. Hay personas que por problemas de salud no pueden producir lágrimas y se las tienen que aplicar. O hay quienes no pueden salivar correctamente y tienen que tomar un medicamento para producir saliva. Así es la insulina. Es una sustancia, en este caso es una hormona natural que todos necesitamos y no ocasiona ningún tipo de daño. Y de que ya no vamos a poder dejarla, ahorita yo no podría dejar de producir insulina, mi cuerpo lo necesita. Entonces es algo que necesitamos para poder vivir, por supuesto. Hace rato platicábamos de los productos milagro, platicábamos de las hierbas, bueno, de las hierbas hemos estado platicando casi en todos los primeros 20 minutos que llevamos, pero aquí me están haciendo una pregunta muy importante, la medicina alternativa. ¿Qué opinan, dice Soledad Verdi, dice, qué opinan sobre la medicina alternativa como la terapia celular? Muy bien. Bueno, como les comentaba al principio, he estado estudiando mucho últimamente con respecto a la cura, a hacer que las células de nuestro páncreas produzcan nuevamente insulina y demás. Aquí quisiera dividir esta respuesta en dos partes. Sí he estado estudiando mucho la terapia celular y les platico que los estudios y los ensayos clínicos que se hacen son estudios muy largos, muy minuciosos, los estudios que son serios, e incluso sus conclusiones son que hace falta más estudios. Cuando vamos a una clínica o cuando vemos un anuncio que me ofrece terapia celular y me asegura que cura la diabetes o que cura cáncer o que cura otro tipo de enfermedades, hay que ser muy cuidadosos, porque hoy en día científicos no se atreven a decir esto es la cura. Y lo que pasa mucho aquí es que muchas veces sí caemos en la charlatanería. Entonces, los ofrecen células madre, incluso pacientes me han comentado que han pagado cantidades enormes de dinero por una vacuna para la diabetes, por ejemplo. Hay que ser muy cuidadosos aquí, porque pueden pasar dos cosas. Primero, puede ser que
no sea nada y que solo utilizaron para sacar el dinero, pero también puede ser que no sé qué me están inyectando. Es muy importante, los invito a que no caigan en las manos de estas personas, porque sí puede tener efectos para la salud muy perjudiciales. Entonces, aquí, muy cuidadosos, a la clínica a la que vayan, siempre deben de ser médicos o profesionales certificados. Deben de tener sus certificados y su registro ante Secretaría de Salud, por supuesto, y la mayoría de estos productos o de estas clínicas no cuentan con ello. Entonces, desde ahí es un punto para desconfianza. Y de lo de la terapia celular se ha estado estudiando mucho, pero insisto, no se han tenido conclusiones contundentes. Hoy en día, ningún organismo de salud serio recomienda este tipo específicamente de terapias, porque hay mucha charlatanería. Con respecto a la medicina alternativa, puede ser muy útil, por ejemplo, meditación, por ejemplo, yoga, por ejemplo, tal vez aromaterapia, porque se ha resultado, y hay también muchos estudios que ayudan mucho a controlar, por ejemplo, el estrés o la ansiedad, que es otro de los factores que hace que nuestra glucosa se eleve. Aquí yo este tipo de cosas las recomiendo como complemento. Es una medicina complementaria y nunca como para sustituir a nuestro tratamiento médico. Sí puede complementar muy bien, sobre todo nada que se inyecte o que se tome, por ejemplo, meditación, yoga y demás, sin problema, pero ya con los medicamentos naturistas o alternativos o con cuestiones inyectables, yo tendría mucha precaución. Fíjate qué curioso cómo pasamos casi de los tratamientos a las cuestiones de alimentación, tanto en el guión que tenemos aquí como en todos los que nos están viendo a través de internet. Yo te iba a hacer unas preguntas sobre alimentación, que ya se me adelantaron. José Jesús Villarreal pregunta, ¿es posible o no consumir los productos cero azúcar como algunos refrescos que se ostentan como cero? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Jesús. Bueno, aquí es muy importante esto que mencionas. Este tipo de alimentos, hay varios mitos alrededor de estos alimentos. 0% azúcar, sí. En nuestro país, aquí en México, tenemos una norma que hace que estos alimentos, todo lo que dice su etiqueta, efectivamente lo contengan y lo revisan para ello. Entonces, si un alimento dice 0% azúcar, efectivamente debe de tener 0% azúcar. Pero ¿qué les invito a leer, a saber leer las etiquetas? Hay mucha información. Últimamente nosotros en nuestra página de FM Diabetes tenemos información con respecto a los productos light y los productos cero. Y es muy importante que no solo lean la etiqueta frontal, váyanse a los ingredientes. Azúcar o la elevación de nuestros niveles de glucosa en sangre no solo es por el azúcar, que el azúcar puede ser de caña u otro tipo de azúcares, sino es por distintos endulzantes, por ejemplo, fructosa. Hay muchos alimentos que dicen 0% azúcar. Le volteo yo a los ingredientes y me dice que tiene fructosa. La fructosa también es un endulzante. O me dice que tiene jarabe de alta fructosa o jarabe de maíz. Todos estos jarabes elevan mucho nuestros niveles de glucosa. Entonces, aquí este tipo de alimentos no hay que decir no o sí, más bien, es recomendable para mí según las cantidades que me recomendó mi nutriólogo, dependiendo de cómo los estoy comiendo en conjunto, y sobre todo aprendan a leer las etiquetas de los alimentos y identificar cuáles endulzantes, que son los calóricos, sí me elevan más la glucosa, y cuáles endulzantes son seguros, porque hoy en día la FDA de Estados Unidos ha proclamado o ha dicho que son seguros varios endulzantes, por ejemplo, sucralosa, aspartame, acesulfame K, son seguros en cantidades, por supuesto, recomendables, que son cantidades pequeñas sin problema, y normalmente este tipo de alimentos light o cero tienen este tipo de endulzantes. Son seguros. Aquí lo que yo siempre les digo a los pacientes, yo sí prefiero que en lugar de ponerle miel, por ejemplo, a su té, pues le pongan un sobrecito de sucralosa. Yo sí prefiero, ¿por qué? Porque la miel o el azúcar morena mascabada finalmente son azúcares simples que van a elevar muy rápido nuestros niveles de glucosa. No hay que abusar, por supuesto. Este tipo de alimentos industrializados no solo me elevan la glucosa y puede ser que no tengan azúcar, pero siguen teniendo harina, por ejemplo, unas galletas que digan 0% azúcar, puede ser que no tengan azúcar y que tengan sucralosa.
pero siguen teniendo harina y la harina nos sigue elevando la glucosa. Pueden comer galletas, sí, por supuesto, pero lo importante es ver qué cantidad se están comiendo y con qué lo están acompañando. Entonces, son muchas cosas con respecto a la alimentación y voy a mencionar 3 alimentos muy rápido. Esto de las galletas, pasteles y todo lo que tenga que ver con harinas. Hay que ver que si dice 0% azúcar, también en los ingredientes no tengan ningún endulzante, pero hay que recordar que siguen siendo harinas. Hay que preferir aquellos que sean integrales o que tengan fibra. La otra son los refrescos. Los refrescos que dicen light o que dicen 0, efectivamente no tienen azúcar, tienen edulcorantes, estos que les menciono, sucralosa, aspartame, sulfámica. Si me preguntan qué es lo mejor para tomar, es el agua simple, por supuesto. Yo siempre recomiendo mejor el consumo de agua simple. Este tipo de refrescos, tal vez si voy a una fiesta, bueno, en lugar de tomarme un refresco normal, puedo tomar uno light, pero no como un hábito, no es algo que sea saludable porque el refresco no solo tiene azúcar, tiene también cafeína, tiene también sodio, tiene también muchas otras cosas que para una persona que vive con diabetes y en general no son tan saludables. Lo mejor sí es el agua simple y en algún momento, en lugar de tomarse un vaso de refresco normal, puede ser uno light, siempre con mucho cuidado y precaución, por supuesto. Y la otra son este tipo de alimentos. Ahora hay muchos alimentos en un anaquel, hasta que dice para personas con diabetes, desde golosinas, chocolates, botanas y demás, que se ostentan, o por mencionar la palabra diabetes o modificada ahí como diabetal. No quiere decir que yo me los vaya a comer y no pase nada. Les pongo el ejemplo de las galletas. Puede ser que no tengan azúcar, pero siguen teniendo harina. Entonces, si yo me como 10 de esas galletas, por supuesto que se me va a elevar la glucosa por la harina, aunque no tengan azúcar. Entonces, este tipo de alimentos no necesariamente para que sean seguros para mí, debe de decir ahí diabetes y demás. Con el hecho de aprender a elegir nuestros alimentos es más que suficiente. Muy bien, dándole prioridad a todo lo que nos están diciendo las personas que nos ven por internet, regresamos a los tratamientos, a las preguntas sobre tratamientos. Dice Soledad Verdi otra vez, dice, la pastilla para controlar los niveles de azúcar causa daño renal. Muy bien. Bueno, hay muchas pastillas para controlar los niveles de azúcar, no sé si pudiera ser más específica, pero me imagino que se refiere a los antidiabéticos orales o tratamientos orales. Aquí algo que es muy importante es que todos los medicamentos tienen una vía de excreción, todos los vamos a sacar por alguna. Puede ser por heces o puede ser por orina, pero todos los medicamentos, la parte que no nos sirve, digamos, de ese medicamento, lo vamos a desechar. Aquí es muy importante en los pacientes que viven con diabetes, sus riñones sí pueden verse afectados por los niveles muy altos de glucosa durante mucho tiempo. Les comentaba, puede ser que yo me sentía perfectamente bien y cuando un día que voy al doctor me dicen, usted tiene diabetes, pero además también sus riñones ya están mal. Entonces aquí, ¿qué pasó? Pues desde hace 10 años yo tenía diabetes, pero no me daba cuenta porque tal vez nunca iba al doctor, nunca me tomé la glucosa y como no sentía nada, pues nunca me chequé. Entonces, más bien el daño renal mucho que implicación de los niveles de glucosa muy altos durante mucho tiempo, la hiperglucemia crónica, no como tal un daño de las pastillas. Ahora, aquí es muy importante mencionar que hay muchas personas que se automedican y que hay médicos que les recetan una pastilla y entonces como su glucosa no baja se toman 2 o 3. Aquí sí hay sobredosis de medicamentos que sí pueden ser nefrotóxicos o tóxicos para nuestro riñón y por eso es muy importante no automedicarse. Pero sí dejar ir más yo el daño renal es ocasionado por los niveles de glucosa muy descontrolados. Por eso nos urge que nuestros pacientes se controlen muy bien sus niveles de glucosa para que no tengan este tipo de complicaciones. Como tal, los medicamentos, para que un medicamento realmente esté a la venta y sea seguro y su médico se los prescriba, pasan muchas pruebas. Y si ese medicamento causa daño renal, su médico se los va a indicar, por supuesto. Muy bien, regresando con la cuestión de los alimentos, otro mito que yo conozco también es que la gente con diabetes, que vive con diabetes, debe comer alimentos especiales. Es lo que les mencionaba, ya hay todo un anaquel o toda una marca, una leche, realmente hay muchos alimentos que les han puesto el nombre y apellido de diabetes.
Realmente no. Se ha comprobado y hemos visto que yo no necesito, si yo tengo diabetes, no necesito un alimento especializado. Puedo comer saludablemente y puedo comer igual que todos comen en mi casa, de manera saludable. Y si nosotros inculcamos a nuestra familia que se coma de manera saludable, va a estar excelente porque ya hablamos que todos tenemos riesgo. No necesito alimento especializado. Lo que necesito es aprender sobre mi diabetes, aprender a elegir los alimentos más saludables, y lo que queremos, y es uno de los pilares de la educación en diabetes, es que ustedes tomen decisiones informadas, que se informen, y por supuesto para eso es también este tipo de canales de comunicación. Aquí están llegando unas preguntas que se están saliendo un poquito de la cuestión de los mitos, pero sí creo que es importante contestarlas. Dice Ulises M. Martínez, dice, ¿cómo detectar o qué hacer en caso de que tu mamá tenga azúcar alta, supongo, para prevenir en la familia? Muy bien, pues esto de la prevención es muy extenso, Ulises, pero principalmente comentarte que todos tenemos riesgo de tener diabetes. Factores de riesgo: sobrepeso u obesidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si ustedes en la familia están en su peso saludable. ¿Cómo lo voy a saber? Hay que ir con un nutriólogo, hay que ir con un educador en diabetes, hay que ir con un médico para saber si yo estoy en mi peso adecuado, en mi peso saludable por mi estatura, por mi edad y por distintas cuestiones metabólicas. El sobrepeso. Segundo, sedentarismo. Para prevenir diabetes hay que hacer ejercicio. Todos debemos de hacer ejercicio, mínimo 30 minutos, y lo recomendable es 1 hora al día de ejercicio. ¿Qué ejercicio? No es necesario ir al gimnasio, gastar dinero. Con caminar es suficiente. Caminar 30 minutos, pasear al perro tal vez, andar en bici, puede ser bailar, por ejemplo, y además es divertido porque también esto tiene que ser divertido. Hay que hacer ejercicio. El otro factor de riesgo es el factor genético. Aquí no podemos hacer nada. Si yo ya tengo un familiar con diabetes, yo ya tengo el doble de riesgo de tener. Entonces ahí no puedo hacer nada, pero los que sí puedo hacer, que son los modificables, vamos a hacer por ellos. Otro factor de riesgo es una alimentación un poco saludable. Aunque yo no tenga sobrepeso y tenga una alimentación que sea poco saludable o una mala alimentación, pues sí me va a hacer que tenga un factor de riesgo para tener diabetes. Entonces, con eso, Ulises, con que hagas ejercicio, comas de manera saludable y, por supuesto, estés monitoreando tus niveles de glucosa, con eso vas a estar haciendo mucho por prevenir diabetes, y te felicito mucho por preocuparte por tu familia para poder hacer actividades en conjunto. Muy bien, Josué Castillo dice, ¿es verdad que el uso de fármacos hipoglucemiantes como metformina y glibenclamida pueden causar tos? ¿Cuál es la relación? Porque dice que se basa en el caso de un familiar que está tratándose con estos fármacos y tiene tos. A partir del uso, perdón. Ok, hay muchos efectos adversos de los medicamentos. Prácticamente todos vienen descritos en la caja. Pero también hay muchos pacientes que son más sensibles, se llama hipersensibilidad a la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que a mí me pueden salir ronchas, o que me puede dar comezón, o que me puede dar tos, o que se me puede caer el cabello, por ejemplo. Eso hay que comentarlo con su médico. Específicamente la metformina, lo más conocido son los efectos gastrointestinales, diarrea, irritación y demás. Como tal, la tos no es uno de los primeros efectos secundarios que se vean de esos medicamentos, pero sí hay que comentarlo con su médico, porque puede ser una hipersensibilidad a la fórmula y tal vez tendría que modificar el tratamiento. Pero lo importante es comentarlo, es decir, no me puedo quedar yo con la tos y seguir con mi tratamiento. Hay que comentarlo con el médico, y si es necesario que se cambie la dosis, por ejemplo, por supuesto que se los va a indicar. Muy bien. Mito o verdad, nos dicen aquí. Elevar las piernas y frotarlas con un cepillo es bueno para mejorar la circulación cuando se tiene neuropatía. Muy bien. Aquí lo primero que me gustaría mencionar es que la neuropatía es otra de las complicaciones crónicas que hay por los niveles de glucosa muy altos en la sangre. Entonces, otra vez, a monitorear su glucosa. Lo primero para mejorar la neuropatía es mejorar los niveles de glucosa. Si la glucosa sigue alta, la neuropatía y la circulación no va a mejorar. Segundo, sí, efectivamente, elevar las piernas ayuda mucho a la circulación. Aquí, lo del cepillo, el cepillo en seco se recomienda, es un cepillado que debe de ser de abajo hacia arriba, en los brazos, en las piernas, y ayuda mucho a estimular la circulación. Pero insisto, lo primero es que mantengan controlados sus niveles de glucosa. Y sí, incluso hay pacientes que les recomiendan que
durante media hora estén con un cojín o una almohada con los pies hacia arriba para mejorar el retorno sanguíneo. Aquí es muy importante, ya cuando tenemos neuropatía o distintas complicaciones como trombos o varices o coágulos, puede ser no muy recomendable masajes en los pies o incluso el cepillado. ¿Por qué? Porque estos trombos que están dentro de nuestras venas, digamos, se pueden desprender y viajan a lo largo de nuestra sangre hasta bloquear otras cuestiones. Es muy importante que primero lo verifiquen con su médico, la cuestión de la neuropatía, por supuesto. Ulises M. Martínez otra vez dice, ¿a partir de cuándo se utiliza la insulina en cuanto a las cifras de glucosa? Muy bien, esto hay que verificarlo con su médico. Es muy importante, el único que les puede prescribir insulina y la dosis es el médico, ni siquiera el educador en diabetes. Si su médico es educador en diabetes, por supuesto, pero tiene que ser su médico. Es muy importante que ellos, su médico, su especialista endocrinólogo, les indique la dosis. No hay como tal una cifra en los niveles de glucosa, más bien lo que ven mucho los médicos son los niveles de hemoglobina glucosilada, que ahí es una proteína que nos da el resultado de cómo ha estado su glucosa en los últimos 3 meses. Y hay diferentes criterios. Hay médicos que la utilizan cuando la hemoglobina glucosilada está después de 9%, por ejemplo. Hay quienes desde 8.5%, pero es dependiendo mucho del criterio del médico. ¿Por qué? Porque nos va a interesar mucho la edad del paciente, su peso, sus antecedentes, la evolución que ha tenido su diabetes. Hay quienes la utilizan desde mucho antes. Aquí me gustaría recalcar mucho que hoy en día el uso de la insulina es una de las acciones que deben de, en cuanto antes se haga, es mucho mejor. No hay que esperarse hasta tener complicaciones y hasta requerir grandes cantidades de insulina, sino si lo podemos hacer antes, cuando su médico se los indique, acéptenlo. Realmente insulina es vida. Insulina puede tener muchos más beneficios que daños. Entonces, hay que aceptar lo que les indique su médico y aquí el criterio sí lo debe de establecer el médico. Muy bien. Ronald Mora escribe desde Costa Rica, fíjate, están en Costa Rica. Dice, ¿es bueno tomar la metformina después de las comidas? Muy bien. Insisto nuevamente, la metformina tiene diferentes tipos de acción y hay diferentes tipos de metformina. Hay metformina de acción prolongada y hay metformina de acción mucho más corta. Entonces, dependiendo de la metformina que se esté tomando, es a qué hora se debe de tomar. El médico siempre en su receta les va a poner los miligramos antes de las comidas, después de las comidas, 1 hora antes de comer, 2 horas después de comer. Él les tiene que indicar, al igual que la insulina. Y si no les pone el médico, pregúntenle. A veces decimos, el doctor no me dijo, pero yo tampoco le pregunté. Pregúntenle, doctora, ¿a qué hora es lo más adecuado? ¿En la noche, en la mañana, mediodía, interfiere? Entonces es muy importante que le pregunten a su médico, porque hay muchos tipos de metformina. Aquí vienen dos, supongo que son de 2 diferentes personas, pero te las voy a hacer juntas. Una es, se recomienda la stevia y la otra es la insulina engorda. Muy bien. Con respecto al consumo de stevia, stevia es de una raíz. Los edulcorantes, nosotros en nuestra página FM Diabetes está nuestra postura con respecto a los edulcorantes, la encuentran en la sección de posturas. La FDA marcó distintos tipos de edulcorantes como seguros para personas que viven con diabetes y en general para personas que están embarazadas y demás. Los edulcorantes se dividen en 2, calóricos, que quiere decir que tienen calorías, ahí está el azúcar, ya sea morena, mascabada, la miel, por ejemplo, y distintos, por ejemplo, sorbitol, malitol y demás, que generalmente se usan en la industria alimentaria. Y los otros que son no calóricos, sucralosa, aspartame, acesulfámica. Stevia tiene pocas calorías, pero es un endulzante que sí es calórico. Entonces, tiene muy poquitas calorías. Sí es, digamos, más natural. Hoy en día está aprobado para personas que viven con diabetes, pero hay que contemplar, de hecho, si ustedes ven en el sobre, y bueno, hay también distintos tipos de stevia, y hay orgánica, y hay otra que sí tiene dextrosa, por ejemplo. Dextrosa es un azúcar simple. Entonces, más bien verifiquen en los ingredientes de stevia.
Si dice solo stevia es mucho mejor, si tiene dextrosa hay que utilizarlo con mucha más precaución, pero hay que ver en los ingredientes. Si me preguntan si hace daño, hoy en día se sabe que no y es recomendable. Mucho ojo, hay alimentos como algunos refrescos que últimamente están saliendo que tienen stevia y tienen azúcar, entonces no hay que confundirse. Y por supuesto el azúcar simple va a elevar mucho más rápido nuestros niveles de glucosa, aunque tenga menos. Entonces hay que ser tener mucha precaución en ese aspecto. Y la otra, ¿cuál es? La insulina engorda. La insulina engorda. Bueno, hoy en día ya comentamos al principio que uno de los principales síntomas cuando los hay de la diabetes es la pérdida de peso. Hay muchos pacientes que pierden peso muy fácil cuando se dan cuenta que tienen diabetes. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues como les comentaba, si mi célula no tiene glucosa para poder comer porque mi insulina no puede actuar o no tengo insulina si tengo diabetes tipo 1, pues esta célula no se va a quedar con hambre, va a decir, oye, no me estás dando de comer, yo mejor pido prestado. Y manda a pedir prestado a nuestros músculos y a nuestra grasa. Entonces, eso hace que podamos bajar muy rápido de peso. Cuando yo me empiezo a inyectar insulina, lo que sucede es que mi cuerpo devuelve esas reservas que pidió prestadas. Entonces, sí puede aumentar de peso, pero no es que la insulina engorde como tal, sino que las reservas que yo perdí las estoy recuperando. Ahora, si no gané de peso, si no perdí peso en este periodo, puedo ganar, sí, hoy en día está documentado, dependiendo del tipo de insulina, hasta 3 kilogramos de peso por un proceso de que la insulina lo que ayuda es meter la glucosa dentro de nuestras células, pero también ayuda a formar por ahí grasa. Entonces, tiene las dos funciones. No más de 3 kilos, y lo que sí se ha visto más es que los pacientes suben de peso por lo que están comiendo, no por la insulina, por la alimentación poco saludable y la falta de ejercicio, no como tal por la insulina. Sí me gustaría mucho aclarar este punto, porque no debemos de tener miedo a la insulina, y más bien, si yo perdí peso, saber que lo voy a recuperar, pero no que la insulina engorde. Aquí hay un mito, es una pregunta que está muy preocupada esta persona, no me dice quién es, pero también es parte de un mito, y dice, mi familia me dice que si uso insulina, es que mi diabetes está en la etapa final, me da mucho temor. Muy bien, este es otro de los grandes mitos de insulina, y efectivamente muchos pacientes tienen este miedo, es que ya estoy peor, ya estoy muy mal, ya tengo que utilizar insulina, y lo ven como un último recurso. Me gustaría mucho enfatizar que la insulina, entre más temprana sea su aplicación, es mucho mejor. Hablan que después del diagnóstico, si ya estamos utilizando insulina a los 6 meses, en el caso de diabetes tipo 2, es mucho mejor. La insulina es vida. Entonces, no tengas miedo. Realmente, si tu médico te está indicando insulina es porque tu cuerpo la necesita. Te vas a sentir mucho mejor. Es normal tener miedo, pero yo te invito a que te informes. Un paciente más informado es un paciente que toma mejores decisiones. Entonces, ve con un educador en diabetes, ve con un médico, no tengas miedo a la insulina, realmente te va a ocasionar muchos más beneficios que daños. Entonces, no quiere decir que esté en la etapa final, por supuesto que no. Al contrario, de lo que se trata es de evitar complicaciones, que una vez teniendo complicaciones, la calidad de vida sí se deteriora mucho. Inclusive se piensa que cuando te recetan ya insulina con diabetes tipo 2, es porque no estás cuidándote correctamente, no tanto que estés empeorando, sino que tú no te estás cuidando también. Sí, muchos pacientes se sienten culpables, es que ¿qué hice? Pues si comía bien, hice ejercicio, ¿por qué me mandan insulina? Bueno, hay que contemplar que la diabetes es una condición crónico-degenerativa. Entonces, no quiere decir que mi diabetes haya empeorado, es el proceso evolutivo, por así decirlo, progresivo de la condición como tal. Entonces va a llegar un momento en que tal vez requiera insulina, hay que aceptarla, no hay que sentirse culpables, más bien hoy en día es todo lo que tienes que hacer para que tu diabetes esté bien controlada. Y así si te mandan insulina u otro tipo de tratamientos, bueno, no dependió tanto de ti porque tú hiciste todo lo que estaba en tus manos para eso. Me parece que también ahí contestamos la pregunta de Marta Eugenia, que dice, ¿qué tan recomendable es el uso de insulina como tratamiento inicial para la diabetes tipo 2? Muchos especialistas hoy en día están de acuerdo que hay que iniciar, en diabetes tipo 2 prácticamente siempre se inicia con
dosis de algunos medicamentos, ejercicio, alimentación, pero si a los 6 meses la glucosa no se controla, es muy importante que escuchen a su médico cuando les indica insulina. Si el médico les está indicando insulina en este momento, acéptenla. La insulina es vida. Créanme que pueden tener una mucho mejor calidad de vida. Y hoy en día los dispositivos son muy pequeños, se la pueden llevar a todos lados, no necesita a veces refrigerarse. Bueno, hay muchas cuestiones tecnológicas que están ayudando a los pacientes que tienen diabetes y hay que utilizarlas. Hay que quitarnos esos mitos a través de la comunicación, pero busquen información confiable, busquen información que sea real. Nosotros los especialistas en salud siempre sabemos que hay cuestiones que están en estudio y lo decimos, sabemos que hay cuestiones que están comprobadas y también lo decimos, pero busquen ese tipo de información realmente y si te están enviando insulina, acéptala. Muy bien, otro mito o verdad nos preguntan aquí, ¿tomar agua ayuda a bajar unos cuantos miligramos de glucosa? Muy bien. Recuerda que hace un momento les estaba comentando que el riñón es el que filtra nuestra orina y el agua que tomamos y la saca en forma de orina. Efectivamente, estos niveles de glucosa en la sangre, ¿qué es lo que pasa si yo a mi sangre le pongo más agua? Pues mi cuerpo, mi riñón se va a esforzar por sacar esa agua de mi sangre, por sacar esa glucosa de mi sangre. Uno de los principales síntomas de tener la glucosa alta, por ejemplo, es la poliuria, que es muchas ganas de orinar, mucha sed, polidipsia, que es mucha sed, entonces tomo más agua, voy más veces al baño. Entonces, muchos pacientes se toman 2 o 3 litros de agua o muchos litros de agua para que les baje la glucosa. Aquí les voy a decir qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es sobrecargar a nuestro riñón, porque cada vez que la glucosa pasa por nuestro riñón, que no debería de pasar por ahí en situaciones normales, lo va dañando a las células de nuestro riñón que se llaman nefronas. Entonces, no es recomendable bajar la glucosa tomando y tomando agua, a menos que su médico les indique. Si su médico les indica, si tienes más de 200, tómate 2 vasos de agua, bueno, esta es una recomendación que ellos les hacen porque han estudiado el costo-beneficio de tomar esa agua con el daño renal. Pero lo importante es no llegar a tener los niveles de glucosa altos, controlar sus niveles de glucosa. ¿Y cómo sé que están altos o bajos? Monitoreándose la glucosa, es la única manera. Entonces, no se recomienda como tal en primera instancia hacer uso de mucha agua para bajar los niveles de glucosa, porque hay muchos pacientes que así lo hacen y están sobrecargando su riñón. Si su médico les indica, adelante, por supuesto. Aquí viene un mito que puede ser también muy peligroso porque afectaría el buen control de los pacientes. La insulina tiene como efecto secundario la ceguera y amputaciones. Muy bien. La ceguera, las amputaciones, el daño renal, la neuropatía, son complicaciones crónicas de los niveles de glucosa muy altos en la sangre durante mucho tiempo en los pacientes que viven con diabetes. No es una complicación o no es un efecto adverso de la insulina, ni de los medicamentos, ni de alimentos. Son los niveles de glucosa muy altos durante mucho tiempo que ocasionan esas complicaciones. Entonces, regresamos a lo mismo, controlar sus niveles de glucosa es lo más importante porque así vamos a evitar complicaciones. Hoy en día lo que realmente nos está causando tantos problemas de salud son las complicaciones de diabetes. Por eso tantas acciones preventivas para diabetes, porque lo que queremos evitar son esas complicaciones, pero efectivamente los medicamentos ni la insulina van a tener esos efectos secundarios, sino son los niveles de glucosa tan altos durante tanto tiempo. Ahí sí hay que ser muy cuidadosos porque esas que mencionamos son las principales complicaciones crónicas de la glucosa alta. La insulina, nos pregunta Marta Eugenia otra vez, ¿la insulina afecta negativamente el hipotiroidismo? Muy bien, aquí el hipotiroidismo es cuando nuestra tiroides produce menos o no produce hormonas tiroideas que necesitamos para poder vivir. La tiroides produce hormonas, el páncreas también produce hormonas, entonces la diabetes y el hipotiroidismo están muy relacionados en cuanto a que son enfermedades
que tiene que ver el endocrinólogo. Entonces, es muy importante que en conjunto con su endocrinólogo vean cuál es la mejor opción para ustedes. ¿Por qué? Porque estas dos tienen que ver con deficiencias de hormonas y es muy importante establecer un equilibrio entre qué cantidad de hormonas se van a consumir. Es muy importante que lo consulten, pero en primera instancia no es que afecte, hay que establecer esos equilibrios hormonales, por supuesto con estudios y con su endocrinólogo. Dice Marisela Segundo, ¿por qué los dientes se hacen pequeños con esta condición como si fueran desapareciendo? Muy bien. Bueno, otra de las complicaciones de los niveles de glucosa muy altos también es la pérdida de los dientes. Tiene que ver con efectos de neuropatía también y hay muchos problemas dentales también en los pacientes que viven con diabetes. Y voy a ser muy reiterativa, todo esto tiene que ver con los niveles de glucosa muy altos durante mucho tiempo. No quiere decir que una persona que tiene diabetes, que vive con diabetes, sus dientes se le van a caer o se va a quedar ciega o le van a amputar, no. Es el descontrol en los niveles de glucosa lo que provoca que los dientes, las amputaciones y todo lo que mencionamos. Pero como tal, se puede vivir muy bien con diabetes y evitar todo ese tipo de condiciones, de complicaciones. Que es importante prevenir esas complicaciones controlando su diabetes ya. Muy bien. Jorge Suazo Saldías dice, es muy importante esto, mi ritmo de trabajo y de estudio me impide hacer ejercicio. ¿Cómo puedo compensarlo? Muy bien. Aquí es muy importante, hoy en día ese es uno de los principales retos que tenemos, porque nuestro estilo de vida, que es sedentario, nuestras actividades laborales, el estrés que manejamos, nos impide muchas veces realizar ejercicio. Pero yo te invito a que puedas incluso en el trayecto de tu trabajo irte caminando, por ejemplo, destinar media hora, levantarte media hora antes, irte a andar en bici. Aquí es muy importante hacernos ese espacio y hacernos ese tiempo. A veces ya estamos tan cansados de trabajar o de nuestro ritmo de vida, casa, trabajo, empleo, estudio, que ya lo que queremos es descansar. Pero ¿qué creen? Si hacen ejercicio también van a descansar mejor. Entonces, yo los invito a que destinen por lo menos 30 minutos a actividades que les gusten. Incluso, no hay que olvidar que el ocio también es muy importante para nosotros, actividades recreativas, y pueden conjuntar los dos. Una actividad recreativa, por ejemplo, bailar, y bailar también es un ejercicio. Entonces, se van a sentir anímicamente mejor porque el ejercicio tiene más de 300 beneficios, entre los que destacan la mejoría en el ánimo, la mejoría en los niveles de glucosa, en la presión arterial, lípidos en sangre, por ejemplo, y conjunten lo que sea divertido. Hay que hacernos ese espacio, esa es la recomendación que les doy. No hay medicamento, no hay sustancia que yo me tome y que me dé los beneficios de hacer ejercicio 30 minutos al día. No lo hay, no le existe, hay que hacer ejercicio. Hace rato comentabas algo sobre cómo llevar una vida normal viviendo con diabetes. Otro de los mitos que hay alrededor de esto es que cuando te diagnostican diabetes ya no puedes ni trabajar ni tener una vida normal. Muy bien. Aquí esto se vuelve incluso un tema de discriminación, ¿no? Las personas que viven con diabetes pueden tener una vida perfectamente normal, sin ningún tipo de impedimento para que trabajen, para que estudien. Sin embargo, en muchos lugares a veces existe esta barrera. Aquí lo que les recomiendo es que lo primero que tienen que hacer es controlar sus niveles de glucosa. Y efectivamente es un mito que ya no puedo trabajar, aunque sabemos que muchas veces en distintos trabajos piden certificados médicos y demás. Como les mencionaba, se vuelve un tema de discriminación. Pero lo que es más importante es que ustedes van a poder trabajar, van a poder estudiar, van a poder hacer su vida familiar normal, siempre y cuando sus niveles de glucosa estén bien controlados. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar muchas complicaciones, por ejemplo, efectos en la vista. Si mis niveles de glucosa están bien controlados, tengo menos riesgo de tener complicaciones en la vista y que después esos problemas en la visión sí me impidan trabajar. No sé si me explico un poco. Si yo pierdo la vista o tengo neuropatía, puede ser que esa condición como tal, esa complicación, sea la que me impida trabajar. Pero si desde ahorita tú eres recién diagnosticado o todavía no tienes complicaciones, puedes hacer mucho para no tener estas complicaciones que te impidan trabajar.
teniendo las complicaciones, el estilo de vida sí se deteriora y se deteriora mucho porque impide muchas cuestiones cotidianas. Pero inicialmente, si vives con diabetes, no tiene que ser un impedimento para que trabajes y para que hagas una vida laboral normal. Aquí entra también con que la mujer con diabetes no puede tener hijos. Muy bien. Sí puede tener hijos una mujer que vive con diabetes, hay que informarse. Por supuesto, es un embarazo que es riesgoso a comparación de una persona que no viva con diabetes, pero sí se pueden embarazar, tanto mujeres con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, se pueden embarazar y aquí lo que se requiere es un chequeo muy constante con su médico para que no tengan ningún tipo de complicación y para ver qué opción de tratamiento se les va a ofrecer durante el embarazo, hablando de medicamentos, hablando de cuestiones como tal médicas, pero sí se pueden embarazar. No hay ningún problema, pero sí requiere un chequeo constante. Muy bien, Ana Laura, nos quedan 4 minutos, tenemos que despedir, pero vámonos con una pregunta muy importante. Se están quedando muchas aquí, pero bueno, es imposible abarcar todo esto en una hora. Yo dejé este último mito para el final porque es como el que engloba todo esto, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con esta pregunta, más bien con este mito que afecta mucho también el control y la percepción que tenemos de las personas que viven con diabetes. Hace rato hablaba de discriminación, y es que se dice que la diabetes es contagiosa. Muy bien. Efectivamente, este es un mito, es falso. La diabetes no es contagiosa, no se contagia ni por fluidos, ni por contacto sexual, ningún tipo de contacto va a hacer que la diabetes se contagie. Hablamos que el ambiente es muy importante, entonces, más bien, lo que sí nos marca mucho nosotros, por ejemplo, aquí en México, y en general en Norteamérica, sí es nuestro ambiente. Tenemos un ambiente que está generando cada vez más casos de diabetes, sobrepeso, obesidad. Como tal, no se contagia. Sí, el ambiente nos pesa mucho para que todos cada vez tengamos más riesgo. Pero si hablamos de contagio como enfermedades infectocontagiosas, no es así. La diabetes no se contagia. Muy bien, pues ya nos vamos. Este fue un videochat más de la Federación Mexicana de Diabetes, en colaboración con Estudiabetes, Estudiabetes. por supuesto. ¿En qué página pueden seguirnos para después? Nosotros estamos en @fmdiabetes en Twitter y me gustaría aprovechar para invitarlos a nuestra campaña del Día Mundial de la Diabetes. Estamos nosotros utilizando mucho el hashtag de yo no me salto el desayuno. Entonces pueden entrar a nuestro Twitter y ver todas las actividades que tenemos con respecto al Día Mundial de la Diabetes, a nuestra página de internet, FM Diabetes. Vamos a tener distintas actividades en varias ciudades del país, en el Distrito Federal, a nuestro evento del Día Mundial de la Diabetes 9 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Y pueden encontrar todos los detalles en nuestro Facebook, Federación Mexicana de Diabetes, AC. Muy bien, finalmente una pregunta muy personal, Ana Laura. Sí. ¿Cómo puedo yo empezar a preocuparme por si voy a desarrollar o no diabetes? Muy bien. Principalmente todas las personas que nos ven siento que ya se están más bien ocupando. Entonces, eso, buscando información, sabiendo que todos tenemos riesgo y enfrentando ese riesgo. Si ya vivo con diabetes, me acaban de diagnosticar, bueno, enfrentar ese diagnóstico, buscar ayuda, buscar información, ser más saludables, ser más activos, pero yo creo que empezar a ocuparse es hoy, empezar a ocuparse es en este momento, en lo siguiente que coman más saludable, hoy ya hagan ejercicio. Yo creo que así es una excelente manera de empezar a ocuparse más que preocuparse. Muy bien, pues ya nos vamos, como les decíamos, estamos a través de Estudiabetes y también en colaboración con Diabetes Hands Foundation, y les reiteramos la invitación para el 9 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Y de cualquier manera, si no viven en México, si no pueden venir, bueno, pues por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, de Twitter. Y para las preguntas que se quedaron pues ahí esperando, pueden consultar en nuestra página
pueden consultar ahí las respuestas y pues muchas gracias. Yo creo que ya es hora de despedirnos, ¿no, Ana Laura? Así es, muchas gracias. Les agradezco mucho su participación y estamos en contacto. Muchas gracias. Comunes. La más común es la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2, lo que pasa es que nuestro cuerpo no puede utilizar la insulina que nuestro propio páncreas produce. ¿Esta insulina qué hace? Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero la insulina es una hormona natural que nuestro páncreas produce que ayuda a que la glucosa entre al interior de nuestras células y las alimente. Lo que comen nuestras células son glucosa. Aquí en la diabetes tipo 2 lo que sucede es que nuestra insulina no se puede ocupar de manera correcta, se llama resistencia a la insulina. Entonces, poco a poco, esta resistencia a la insulina va haciendo que la glucosa se eleve en nuestra sangre. Aquí hay muchos medicamentos que ayudan a que la insulina sí se pueda utilizar. Pero en primera instancia, pacientes con diabetes tipo 2 siguen produciendo insulina, puede ser en menor cantidad, o puede ser que no se pueda utilizar aunque yo esté produciendo buena cantidad. Esta puede ser en adultos o niños también. Diabetes tipo 1, esta es una enfermedad autoinmune, es más común en niños, también pueden ser en jóvenes adultos, y aquí lo que sucede es que las células de mi páncreas no producen insulina. Entonces yo, aunque tome medicamentos orales que sirven para fomentar a que mi páncreas produzca insulina, la glucosa o el azúcar en la sangre no va a disminuir. Aquí lo que yo necesito es aplicar mi insulina, en el caso de diabetes tipo 1. Los dos tipos de diabetes que tienen en común, la elevación de la glucosa en la sangre. Aquí lo que causa complicaciones y demás es la elevación de la glucosa en sangre durante mucho tiempo. Es una hiperglucemia crónica, se llama. Entonces, las dos tienen las mismas complicaciones. Puedes tener hiperglucemia, hipoglucemia, y a largo plazo las complicaciones crónicas también son las mismas. No hay diabetes buena, no hay diabetes mala, o no hay poquita o mucha diabetes. Aquí lo que es muy importante es que, primero, hacer un diagnóstico oportuno y, por supuesto, tener el tratamiento adecuado. Pero aquí este mito siento que se ha dado mucho porque hay muchos pacientes que mitos son precisamente eso, pero eso va pasando de voz en voz y tal vez a veces la información se modifica y pues las cosas no son realmente como son, pero generalmente es eso. Aquí el consejo más básico que les vamos a dar es que siempre lo consulten con su especialista, por supuesto. Principal, ¿no? Así es. Fíjate que curiosamente hace poco estuve en una reunión con especialistas en diabetes y con periodistas especialistas en diabetes y me sorprendí al darme cuenta que a pesar de tener ya cierta información, muchos periodistas especializados en salud, quisiera entrecomillar también, todavía se piensa entre este gremio que la diabetes se cura. Y este es uno de los primeros mitos, el principal de todos, que la diabetes tiene cura. Así es, efectivamente. Bueno, hablando desde algunos alimentos, algunos tés, algunos medicamentos, muchas personas tienen este mito. Hay que aclarar que efectivamente es un mito. Hoy en día no hay una cura para la diabetes. Últimamente se han hecho muchos estudios con diferentes tipos de células en pacientes con diabetes tipo 1. Más adelante vamos a mencionar los principales tipos de diabetes. Pero aquí es únicamente con diabetes tipo 1 y son primeros ensayos, hace falta muchos estudios. Hoy en día podríamos decir que la diabetes no se cura. Se puede controlar muy bien, sí. Hay muchos factores que hace posible que cuidemos bien de nuestra diabetes, que una persona que vive con diabetes pueda vivir muy bien, pero efectivamente hasta el día de hoy no hay cura. Yo los invito a que si alguien les ofrece cura con distintas terapias celulares, antídotos, gotas, etcétera, pues siempre ustedes tengan esta información de que la diabetes no tiene cura. Y sí, muchas personas se aprovechan de pues, la credulidad de la gente de querer curarse para gastar grandes cantidades de dinero, y no es así. Por favor, hagan caso omiso a esta información. Muy bien, otro mito que viene de la mano del primero es que el nopal cura la diabetes. Yo ya lo había escuchado antes también, y sobre todo lo ves en estos mercados donde venden hierbas, etcétera, te dicen, llévese el nopal que le va a curar su diabetes de la mala. Así es, puede ser
polvo, puede ser gotas de extracto de nopal, puede ser un alimento que contenga nopal. Realmente aquí ya mencionamos en el primer punto, la diabetes hoy en día no tiene cura. Se ha estado estudiando últimamente mucho una y es con pacientes con diabetes tipo 1 únicamente y no hay nada en concreto. Y el nopal no cura la diabetes. ¿Qué es lo que tiene el nopal como otros alimentos? Tiene mucha fibra. La fibra ayuda a que los niveles de glucosa en nuestra sangre sí disminuyen. Sin embargo, no es que cure la diabetes. Sí puede ayudar a disminuir los niveles de glucosa. Sin embargo, por supuesto, hay que ver a qué hora nos lo comemos, porque hay muchos pacientes que se toman licuados de nopal, por ejemplo, en ayuno, y esto ocasiona una hipoglucemia. Entonces, siempre bien orientados con su nutriólogo y educador en diabetes con respecto al consumo de estos alimentos, sobre todo a qué hora y con qué alimentos acompañados. Pero el nopal no cura la diabetes. Es un hipoglucemiante natural, como existen otros. Sin embargo, no cura la diabetes. Los invito, igual, si escuchan esta información, pues que hagan caso omiso. José Castillo nos está escribiendo, no sé de dónde nos está escribiendo José Castillo, pero dice, bien, quisiera preguntarles qué opinan acerca del uso del vinagre para reducir la postprandial. ¿Servirá de la misma manera si se utiliza en ayuno? Muy bien. Como les comentaba, hay muchos alimentos que son hipoglucemiantes, entre ellos, por ejemplo, la canela, el nopal. Aquí lo que pasa con estos alimentos es que reaccionan en nuestro intestino y en nuestro estómago de diferentes maneras para que la glucosa se absorba más rápido, más lento. Entonces, aquí es muy importante, aquí lo que tenemos que evitar es lo que estás comiendo, es lo que te está elevando la glucosa postprandial, no el vinagre o los condimentos y demás. Entonces, los alimentos en conjunto. Es muy importante que no abandonen su tratamiento médico, su actividad física y cuidar las porciones de los alimentos que están comiendo, pero de ninguna manera recomendaremos, por ejemplo, el vinagre para que no se te eleve la glucosa de lo que estás comiendo, no, más bien hay que cuidar lo que comes. Sobre todo, como decías hace rato, ya en estas cuestiones de consumir desde medicamentos hasta alimentos y productos milagro, antes de cualquier cosa yo creo que sí hay que hacer hincapié en ir con el especialista, ¿no? Así es, definitivamente. Se dicen muchas cosas y efectivamente todo aquel que les prometa cura la diabetes, que con una pastilla, que con una gota, que con un polvo se va a bajar la glucosa o que se va a curar, eso es totalmente falso. Los invito siempre a consultar antes con su médico y los nutriólogos, educadores en diabetes, los endocrinólogos, es gente muy preparada que nos preparamos mucho tiempo para tener toda la información. Incluso no nos atrevemos a dar recomendaciones sin antes tener información muy bien sustentada. Muy bien. Respecto a los tipos de diabetes, bueno, yo tengo entendido que hay demasiados tipos de diabetes, no nada más son 3, sino son muchos tipos de diabetes, pero los más comunes son 3. Porque es muy común que entre la gente que no tiene esta información básica, digan que existe una diabetes buena y una diabetes mala. Así es, esto es muy común. Hay pacientes que me han dicho, es que a mí me dio diabetes, pero de la que es muy grave o de la que es muy mala. Aquí hay que resaltar que diabetes, las dos son diabetes mellitus tipo 1, mellitus tipo 2. Mellitus viene del latín miel. Antes, cuando no había diagnóstico, cuando no había laboratorios, los médicos, les hablo de hace muchísimos años, se decía que probaban la orina de los pacientes y decían es que sabe a miel, y de ahí viene la palabra mellitus. Las dos son mellitus, mellitus tipo 1, mellitus tipo 2 y diabetes gestacional, que son las más comunes, como bien nos menciona Andrés. Sin embargo, hay muchas otras que son muy poco. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nosotros aquí en la Federación Mexicana de Diabetes con un videochat más. Hoy va a ser sobre mitos de diabetes. Yo soy Andrés Vargas, coordinador editorial de la Federación y coeditor de la revista Diabetes Hoy. Y tengo aquí frente a mí a Ana Laura Segundo, que es nuestra community manager y una gran especialista que respetamos mucho para todos estos temas de nutrición y diabetes. ¿Cómo estás, Ana Laura? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tú sabes más que yo de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. El tema del videochat del día de hoy es mitos de diabetes.
Realmente hay mucha información acerca de diabetes ahora con las redes sociales, internet, con todos los medios impresos y digitales que tenemos con respecto a diabetes. Tenemos a la mano mucha información, pero es bien cierto que a veces también estamos confundidos o incluso hay muchos mitos que familiares, incluso tal vez algunos especialistas nos comparten. Entonces, la finalidad de este videochat es aclarar estos mitos. Además de este videochat que va a quedar como un documento importante para evitar este tipo de cosas, ya más o menos comentaste algo, pero antes de ir desgranando uno por uno los mitos, me gustaría que me dijeras por qué se dan estos mitos y cuáles son los principales canales por donde llegan este tipo de mitos a la gente y la confunden. Muy bien, pues principalmente son cosas que se van pasando de voz en voz, de otros pacientes, de familiares. Generalmente estos mitos que vamos a mencionar uno por uno es lo que otras personas que viven con diabetes o incluso que no viven con diabetes nos dicen. Aquí es muy importante y van a ver un común denominador en todos los mitos es siempre verificar la información con un profesional de la salud, con un educador en diabetes. Generalmente a los